Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre la palabra Shibolet, esto que aparece en el libro de Jueces. El hecho de que los efraimitas no pudieran pronunciar Shibolet correctamente los delató. Aunque intentaron aparentar que pertenecían a los galaaditas, su manera de hablar los traicionó. Este principio espiritual sigue siendo vigente hoy. No basta con parecer creyente, nuestra vida revela quiénes somos realmente. Jesús advirtió en Mateo 7:21 que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. En Santiago 1:22 se nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Lucas 6:45 también refuerza esta idea al declarar que de la abundancia del corazón habla la boca. Así como los efraimitas no pudieron ocultar su verdadera identidad, tampoco podemos fingir nuestra relación con Dios. La historia de Shibolet no solo nos advierte sobre los peligros de la división, sino que también nos llama a reflexionar sobre la sinceridad de nuestra fe. La forma en que hablamos y vivimos refleja lo que realmente hay en nuestro corazón. En la siguiente sección exploraremos cómo este relato tiene aplicaciones directas en la iglesia y la sociedad actual. La historia de Shibolet en Jueces no es solo un relato del pasado, sino una advertencia que resuena hasta hoy. La diferencia en pronunciación fue suficiente para marcar quién vivía y quién moría, demostrando que las diferencias, aunque parezcan pequeñas, pueden tener consecuencias eternas. Hoy en día, la separación dentro del pueblo de Dios no se basa en el acento o en la fonética, sino en algo mucho más grave: la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la doctrina sana y el engaño espiritual. En un tiempo donde muchos buscan la unidad a costa de la verdad, los creyentes deben preguntarse: ¿estamos sosteniendo la palabra de Dios sin compromisos o estamos cediendo ante la presión de la falsa unidad? Dios llama a la iglesia a ser unida en la verdad, no en la confusión. La Escritura enseña claramente que la unidad entre los creyentes no debe basarse en emociones, tradiciones o en una aceptación indiscriminada de cualquier doctrina que se llame cristiana. Debe estar fundamentada en la palabra de Dios y en Cristo como el único camino de salvación. El Señor dejó en claro que no vino a traer paz superficial, sino a dividir la verdad del error. En Mateo 10, 34 al 36, Él dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este pasaje es una advertencia para quienes piensan que la unidad a toda costa es el deseo de Dios. La verdadera paz viene cuando se acepta la verdad, no cuando se tolera la mentira. La unidad en Cristo no significa aceptar cualquier enseñanza en nombre de la paz. La verdadera unidad bíblica se fundamenta en la verdad de la palabra de Dios. Como dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Esto es una pregunta. La Escritura nos manda a mantenernos unidos en la verdad. Juan 17:17. Podemos ver una referencia a esto.
pero también nos advierte que debemos apartarnos de aquellos que pervierten el Evangelio. Gálatas 1:8 y 9. No es unidad a cualquier costo, sino una unidad en la verdad. Separarse de la falsa enseñanza no es una falta de amor, sino una obediencia a Dios. El apóstol Pablo también advirtió sobre este peligro. En 2 Corintios 6, 14 al 17, él dejó claro que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando las iglesias comprometen la verdad con el fin de ser inclusivas, dejan de ser la iglesia de Cristo, para convertirse en instituciones humanas sin poder espiritual. La historia de Shibboleth nos recuerda que no podemos mezclar la verdad con el error sin enfrentar consecuencias. Uno de los mayores problemas de la iglesia moderna es la falta de discernimiento. No todo el que dice ser cristiano realmente sigue la palabra de Dios. En 2 de Pedro 2, 1 al 3, se nos advierte que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Muchos de estos movimientos no niegan abiertamente a Dios, sino que sutilmente pervierten el Evangelio, agregando o quitando lo que les conviene. El Señor mismo nos advirtió en Mateo 7, 21 al 23, que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Muchos que parecen piadosos en el exterior serán expuestos en el día del juicio como falsos discípulos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos identificar quién está en la verdad y quién no? La respuesta está en la Escritura. Cualquier iglesia, movimiento o predicador que enseñe algo contrario a la Biblia debe ser rechazado, sin importar cuál popular o aceptado sea en la cultura. Pablo lo dejó claro en Gálatas 1, 8 y 9, diciendo que si alguien predica un evangelio diferente al que él enseñó, sea anatema, o sea maldición. Hoy muchos prefieren suavizar el mensaje del evangelio para no ofender, pero la Biblia no nos llama a ser políticamente correctos, sino a proclamar la verdad con valentía. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos la responsabilidad de hablar con convicción y amor. Mil bendiciones.